Y ya estamos de vuelta después de esta pausa para la publicidad y si bien hace unos días podíamos ver en la librería Todo Libro a Marcos Chicot firmando ejemplares, ahora vamos a poder tenerle de nuevo y dentro de muy poquito. En primer lugar, aquí en Televisión Aranda, así que quiero comenzar saludando y dando las buenas noches al escritor Marcos Chicot. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado. Bueno, un placer tenerte. Hace unos días podíamos compartir un rato contigo en Todo Libro y va a volver a ser así, ¿no? Sí, encantado de volver. Además, sabéis que tengo familia en Aranda, con lo cual vengo siempre por Navidad, por Reyes. Igual que estuve firmando el día de Papá Noel, echando una mano a Papá Noel, ahora me toca echar una mano a los Reyes Magos, o sea que el día 5 justo, el mismo día de Reyes, de 12 a 2, estaré ahí firmando en todo libro. Sí, porque estas fechas son las ideales para poner en la carta un libro o una novela, ¿no? Sí, para regalarlo y también para regalárselo a sí mismo, que siempre digo que es el regalo con el que siempre aciertas. De hecho, aparte de firmar los libros, cuando esté ahí, ese día 5 de 12 a 2, si alguien quiere encargar el libro antes, pues lo puede encargar perfectamente, lo deja ahí y yo cuando llegue, aparte de quien se acerque, estaré firmando libros también, pues todos los que se hayan encargado, que se podrán recoger a partir de ese momento, a partir de ese día 5 a las 12, en adelante ese mismo día o cualquier otro. Marcos, esa saga de asesinatos de filósofos que tiene enganchados a más de 2 millones de lectores, que se dice pronto, que empezó con Pitágoras y después de 4 libros, no sé si cerramos ya con Aristóteles. Sí, se cierra completamente. De hecho, efectivamente, es una saga, de hecho, es una saga familiar. Vamos viendo en cada novela una generación diferente de esta familia ateniense, espartana, con lo cual tenemos todos los puntos de vista, estos giros de trama, ¿no? Que nos mantienen en la intriga, en la tensión, que es lo que queremos cuando nos metemos dentro de una novela, vivir otras vidas, viajar a otros mundos, a otras épocas, si es posible. Pero en cada novela, pues vamos viendo una parte diferente de esa época clásica, de esa maravillosa Grecia, que es la época más fascinante que tenemos, y en Aristóteles se cierra todo, se cierra la parte de ficción, se cierra la parte histórica, se acaba de hecho la época clásica en ese momento, con la muerte de Aristóteles, Alejandro Magno, es cuando empieza el helenismo, pero también tengo que decir que todas las novelas, esta como las anteriores, son autoconclusivas. El que le apetece porque le interesa eso, el personaje Alejandro Magno, que es discípulo de Aristóteles y vemos en esta novela, pues puedes leerte esta de forma independiente, igual que te podías leer las otras. Ahora, como saga es cierto que se completa, sobre todo la época clásica, se completa con primero Sócrates, después Platón y ahora Aristóteles. Lo cierro todo, efectivamente, ha sido 15 años dedicado a Grecia y ahora ya pues me meteré con otras cosas, pero de momento lo que vengo a ofrecer es esta novela nueva de este año, después de 5 años de trabajo, que es El asesinato de Aristóteles. Claro, nos dices 5 años de trabajo, es que realmente hay una carga de documentación enorme después de, o sea, detrás de cada novela. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo trabajas? Bueno, realmente les dedico tantos años que al final es mi vida realmente, escribir estas novelas, sumergirme en ellas y enriquecerme yo con ellas. Yo siempre digo que quiero que el lector disfrute al máximo, disfrute al límite, hasta donde puedo llegar yo de los dos placeres que te puede proporcionar la lectura, que es entretenimiento y es enriquecimiento. Y a mí me ocurre lo mismo, el proceso es arduo, no siempre es entretenido para mí, aunque al final la experiencia sí es muy satisfactoria, pero la parte de enriquecerse forma parte de mi vida, con lo cual lo que hago es planteármelo así, plantearme como yo me dedico a esto, no solo a escribir, sino a viajar también a la época clásica, a las épocas históricas que recreo. Dedico unos 2 años aproximadamente por novela. Primero trabajo todas las fuentes, lo estudio todo, lo aprendo todo, y cuando ya he acabado con ello, he ido teniendo las ideas de trama, es otro año más o menos que le dedico, y otros 2 años aproximadamente a la escritura. Lo que quiero es que el lector tenga la certeza de que no está viajando a una época, a un mundo, a un pasado que se lo ha inventado el escritor, eso me gusta que lo sepan desde el principio, sino realmente es, hasta que no tengamos una máquina del tiempo, pues es la mejor manera de viajar al pasado real. Una buena novela, una novela con un rigor absoluto, que además, como decía antes, por supuesto, tiene ese hilo que te va envolviendo, que te va manteniendo la intriga, la tensión, pero siempre respetando la parte histórica. El lector está viajando al pasado, está viendo realmente cómo era Atenas, cómo era Esparta, cómo era ser guerrero, filósofo, artista, hombre, mujer, esclavo. Tenemos todas las facetas en la novela para al final volver con la sensación de que has viajado, como digo, y no solo has viajado a una época, a un sitio maravilloso, has viajado en el tiempo, que es lo que nos permite una novela, vivir otras vidas, viajar a otros mundos, sin el riesgo de las durezas que tenían, como vemos a través de los personajes, pero con la misma emoción de viajar allí. Marcos, ¿por qué la filosofía? ¿Por qué la Grecia clásica? Bueno, porque realmente
es la época, como digo, la más fascinante que tenemos. Es donde surge un poco lo que hoy nos define como civilización. A veces se dice eso de la cuna de la civilización, ¿no? Que parece una frase hecha, pero en estas novelas es donde lo sientes que realmente es así. Nos llama mucho la atención los romanos, lo conocemos más porque está más cerca en el tiempo, pero los romanos se reconocen que son discípulos de sus grandes maestros, que son los griegos. Los griegos llegan a la perfección en todo, llegan a la perfección en arquitectura, en escultura, en pintura, en literatura, crean el teatro, crean la historia, tienen los grandes historiadores, la medicina con Hipócrates, tienen los Juegos Olímpicos, tienen la primera democracia, es decir, es una época casi milagrosa. En pocas décadas, en unas pocas ciudades, sobre todo a Atenas, unos pocos hombres, solo había 30.000 ciudadanos en Atenas, y sin embargo se produce esa explosión, ese avance revolucionario en el pensamiento, en las artes, en la política, en todos los ámbitos que luego perdemos durante miles de años y precisamente hace un siglo recuperamos lo que era ya hace 2.500 años su sistema político, ¿no? Que es la democracia. Los Juegos Olímpicos parece una cosa actual, ¿no? La hemos recuperado hace un siglo, lo tenían ellos hace 2.500 años. El Renacimiento, que es la época reciente, que la tenemos como referencia, la mayor explosión de arte, de belleza, de estética, se llama Renacimiento porque es el renacimiento del arte antiguo, precisamente, de intentar volver a lograr la perfección que lograron ellos. Entonces, si tienes que elegir una época más fascinante, más atractiva, más deslumbrante, más difícil casi de comprender cómo se lograron tantos prodigios tan rápido, de una forma tan espectacular, pues es precisamente esta. Y eso me supuso un reto, es decir, cómo recreas, cómo haces sentir realmente todos los prodigios que ocurrieron allí. Por eso tantos años por novela, la anterior fueron 4, esta han sido 5 años. Hacerlo como yo lo pretendía hacer la mejor recreación posible, el mejor viaje posible para los lectores. No había otra manera de hacerlo. Han sido 15 años han sido 15 años muy duros, de mucho trabajo, pero no veo como otra forma de hacerla y como digo, al final me he quedado satisfecho, por lo menos sí que las novelas una vez completadas no disfruto de todas las partes del proceso, pero sí de mis criaturas una vez que están ahí y espero ahora que disfrute el lector con este cierre, con esta última novela que cierra ya toda la saga. Tenemos esta saga que comenzó con Pitágoras, que siguió Sócrates, que de hecho fue finalista del Premio Planeta. Tenemos Platón, ahora Aristóteles. No sé si, claro, si esto se puede preguntar al autor, pero ¿hay algún favorito o hay alguno que recomiendas con más fuerza? Bueno, esto me lo preguntan mucho, es difícil, ¿no? Es como lo de tus hijos. Realmente es cierto que estoy tantos años con ellos que al final sí son mis criaturas. Por resumir, cuando me hacen preguntas en ferias del libro, que hay poco tiempo, por ejemplo, siempre digo, mira, Pitágoras, mi mejor thriller histórico, sé que tienes el toque de thriller de novela negra. Sócrates, mi mejor novela histórica, es la que recreaba toda Grecia y realmente viajabas a todos los aspectos y la gente lo ha vivido de esa manera. Quizás Platón, mi mejor novela filosófica, en el sentido que es lo mismo, todas tienen componente de thriller, componente de historia, componente de filosofía, pero Platón es la más rica porque Platón nos dejó una obra, un legado inmenso, y quizás diría que Aristóteles es la más equilibrada, es que tiene el equilibrio entre todos. También escribir es un oficio como cualquier otro. Cuantos más años llevas haciéndolo, más novelas, pues intentas aprender de ellas, marcarte retos a partir de lo que has hecho, y creo que se nota esa madurez adicional en Aristóteles, ese equilibrio de elementos que al final el lector hace que esa intriga, tensión, riqueza, está quizás más equilibrada en todos los aspectos. Estamos hablando de cerrar sagas, cerrar círculos, pero no cerrar tu vida de escritor, ¿no? No sé si estás trabajando en más cosas. Sí, ya estoy metido de lleno, de hecho, pero quería hacer otra cosa. Me hacen muchas peticiones, pero claro, no es tan fácil. Me dicen, oye, queremos que asesines o que resucites, ¿no? Siempre digo que pongo asesinato, pero lo que hago es tratar de resucitar a estos personajes y esta época. Me piden a Séneca, me piden a Marco Aurelio, está muy de moda ahora el estoicismo. Siempre digo, realmente el padre del estoicismo es Sócrates. Tanto Marco Aurelio como Séneca decían que era Sócrates la guía para una vida superior. Quien le interesa el estoicismo, de verdad que se lea a Sócrates porque ahí están todas sus enseñanzas. Pero no, se acabó los asesinatos de filósofos y de hecho lo que quiero hacer ahora, lo que estoy haciendo, es centrarme en un thriller más puro. Me lo marco como reto, a ver hasta qué extremo puedo llegar volviendo una novela adictiva que sea imposible soltar en ninguna página. Yo lo he intentado en cada una de mis novelas, intentar subir el peldaño en esos momentos. Los lectores siempre dicen, por mucho que les guste la parte histórica, la recreación, viajar al pasado, esa parte se valora mucho, por supuesto, pero las más amenas siempre son las escenas thriller, las escenas de tensión. Entonces, he disfrutado mucho haciendo estas novelas y quiero hacer una que lleve al extremo esos elementos. De hecho, ya estoy con ella, no puedo concretar más porque ahora mismo, además, como proyecto es un poco difuso todavía para mí, no sé dónde voy a llevar. Estoy en esa parte que es muy bonita porque tú no controlas todo el proceso y a veces de repente fluye, un personaje empieza a actuar por su cuenta
y hay que dejarlo, por supuesto. Luego ya llegará el momento de retocar, de pulir, lo que sea. O sea que estoy en esa fase, la más creativa, la más donde las cosas ocurren porque las musas quieren que ocurra y la estoy disfrutando muchísimo, pero no puedo concretar más. Además creo que es bonito también tener ese elemento de sorpresa también para el lector hasta que ya aparece la novela por fin terminada. Desde luego, Marcos Chicot, pues muchísimas gracias por atendernos aquí en Televisión Aranda, por tener un ratito para nosotros y recordamos de nuevo que estarás en Aranda de Duero firmando ejemplares y también con ese momento de charla el próximo 5 de enero de 12 a 2, creo que es, ¿no? De 12 a 2, eso es. Firmando libros y, como bien dices, de charla. Normalmente nos da tiempo para estar un ratito. Además, viene gente de todas partes. Es muy agradable el encuentro con los lectores, especialmente en Aranda, que es mi patria adoptiva. Mi mujer es arandina y siempre paso tiempo por aquí muy, muy a gusto con mis niños también. O sea que quien quiere acercarse no solo a que le dedique un libro, sino a hablar un poco, a plantear cualquier cuestión, encantado de recibiros. Pues muchísimas gracias, Marcos Chicot. Nosotros despedimos a Marcos y hacemos ahora una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan.